Sabes que tienes que ahorrar, pero cuando llega el pago de tu quincena o si te pagan de forma mensual, todo el dinero se destina a pagar deudas o tal vez ni siquiera tienes un método de ahorro que ya hayas probado y que sepas que funciona o no. No te preocupes si respondiste que sí a alguna de estas preguntas. Yo de mi experiencia te puedo comentar que era una persona que vivía al día. Constantemente jineteaba el dinero de una tarjeta a otra para poder salir adelante con mis gastos y además el pago de mis deudas. Incluso si recibía algún aumento en mi trabajo, mi estilo de vida aumentaba al grado de que llegaba nuevamente al mismo punto, en donde el dinero jamás me alcanzaba. También me pasaba constantemente que cuando recibía el aguinaldo o que quizá algún bono que se me otorgaba, incluso antes de que me lo dieran, yo ya me lo estaba gastando porque hacía uso de las tarjetas de crédito. Después de todo, decía, si lo compro ahorita, el siguiente corte de mi tarjeta ya entra el dinero que voy a obtener de mi aguinaldo. Y de esta forma jamás progresaba. Al final de cuentas, me cansé de vivir de esta forma y decidí tomar las riendas de mis finanzas. Empecé a buscar cuál era la mejor forma de administrar mi dinero para que lo hiciera de forma inteligente y no simplemente intentando sobrevivir. En este video te hablaré del método de los 6 sobres y por qué se convirtió en mi forma favorita de administrar el dinero. Desde mi experiencia personal puedo decir que la administración de nuestro dinero puede parecer una tarea bastante compleja. Sin embargo, esto no es imposible. Lo importante es que hagamos conciencia que la buena o mala administración que nosotros le damos al dinero es responsabilidad nuestra. Y una vez que lo hacemos, podemos empezar a trabajar en mejorar esta administración. El método de los 6 sobres consiste en fraccionar nuestros ingresos mensuales en 6 partes. Y cada una de estas partes va a tener un objetivo específico y bien definido. Lo importante es que tratemos de apegarnos lo mejor posible a los porcentajes que nosotros definamos para que se garantice el éxito de este sistema. Al final de cuentas, el método considera porcentajes específicos para cada uno de estos sobres, sin embargo, no es necesario que los sigamos al pie de la letra. Podemos modificarlos de acuerdo a nuestro estilo de vida y a las necesidades económicas que tenemos. El primer sobre va a contener el 55% de nuestros ingresos y va a estar destinado exclusivamente a gastos generales y de supervivencia. En este rubro vamos a considerar todos los gastos que no podemos eliminar de nuestra vida porque dependen de gastos fijos o de supervivencia. Por ejemplo, el pago de la renta, el pago de la luz, del agua, el gas, la despensa. Incluso si tienes alguna deuda, la puedes considerar dentro de este rubro. Y entonces con eso nos hacemos conscientes de que ese porcentaje de dinero no lo podemos destinar para otra cosa. Recuerda que en el momento en el que tú decidas incrementar el porcentaje en cualquiera de los rubros, vas a tener que sacar dinero de otro para poder suplir esa necesidad, a menos de que incrementes tus ingresos y destines un porcentaje mayor. Si no es el caso, tendrás que hacer un ajuste. El segundo sobre va a contener el 10% de nuestros ingresos y va a ser destinado para ocio y diversión. Todos aquellos gastos que nosotros utilizamos meramente por placer y que al final de cuentas pues nos ayudan a despejarnos de nuestras actividades diarias. Por ejemplo, puede ser un viaje, una fiesta, una salida con los amigos, ir al cine, incluso ir a comer a un restaurante, porque sí, efectivamente, algunas personas creen que comer en un restaurante forma parte de los gastos fijos, sin embargo, en realidad está un poco más enfocado al ocio y diversión, porque además es un poco más caro. Entonces, lo ideal es que lo consideremos dentro de este rubro para que no impacte en nuestros gastos generales. Ahora, aquí tampoco significa que ya tienes un 10% destinado y ahora cada mes te lo tienes que gastar en esto. Hay personas que no les gusta mucho salir, que prefieren estar un poco más en casa y en lugar de estarse gastando mes con mes la cantidad, lo ahorran para tener la posibilidad de irse a un viaje al final del año. Aquí cada quien define cómo quiere administrar este 10% de ocio. Incluso si a alguna persona no le gusta este tipo de diversión, pues entonces puede ver la posibilidad de destinarlo hacia otro rubro. El tercer sobre va a tener el otro 10% de nuestro salario y va a ser considerado para uno de los rubros que yo considero más importantes y que es en educación. Y quizá puede que a lo mejor no suene tan interesante este rubro o tan necesario, porque a lo mejor tú ya tienes un negocio bien establecido o quizá ya tienes una carrera profesional o ya tienes un trabajo bien establecido en donde desempeñas todas las actividades de forma adecuada para cubrir las necesidades.
Sin embargo, no debemos de perder de vista que vivimos en un mundo altamente competitivo y entonces constantemente se van generando nuevas formas, ya sea de mercadotecnia, que te puedan ayudar a mejorar las ventas de tu negocio o quizá que puedas desarrollar alguna habilidad para que puedas desempeñar de mejor forma tu trabajo o que puedas aspirar incluso a una posición más alta. ¿Cuántas veces hemos visto o compartido en redes sociales que aprender a usar Excel es muchísimo mejor que muchas otras cosas que se nos enseñan en la vida? Sin embargo, también me gustaría preguntarte y que hagas reflexión. ¿Alguna vez has visto cuánto cuesta un curso de Excel? ¿O qué tal que quieres mejorar tus finanzas personales, como era mi caso en su momento? Yo empecé a destinar este porcentaje de mi dinero en comprar libros que estuvieran relacionados a finanzas, en comprar cursos, etcétera, que me ayudarían a lograr éxito en algún rubro de mi vida. Lo importante es que recordemos que una de las mejores inversiones que podemos hacer es justamente invertir en nuestra educación. Igual, si quieres pagar un curso, ¿qué tal que a lo mejor tú dices, híjole, es que mi curso cuesta 5,000 pesos y yo solo puedo ahorrar 500 pesos al mes? Bueno, pues entonces los ahorrarás por 10 meses y dentro de 10 meses podrás comprar el curso completo. Lo importante es que no perdamos de vista que la mejor inversión que podemos hacer es en nosotros mismos, porque cada habilidad que nosotros aprendemos al final nos ayuda a tener ventajas competitivas sobre el resto de personas que hacen lo mismo que nosotros, que estoy seguro que no es una, ni dos, ni tres. El cuarto sobre va a tener otro 10% de nuestro salario y va a estar destinado a inversión a corto plazo. Y aquí es cambiar un poco ese chip que tenemos de endeudarnos para obtener algo. ¿Qué pasaría si en lugar de decir, ay, pues me saco hoy un teléfono a 24 meses sin intereses y lo estoy pagando por esos 2 años? A que digamos, mejor voy a invertir esta cantidad de dinero por 24 meses para que en 2 años pueda comprarme un teléfono. Y resulta que cuando llegamos a esa fecha, incluso podemos encontrar una oferta por pagarlo de contado. Ahora también puedes tener el proyecto de que quizá quieres dar el enganche de una casa o que quizá quieres dar el enganche para un carro. Entonces tú puedes definir en tu objetivo a cuánto tiempo lo quieres, que puedes decir, ok, lo quiero para dentro de 5 años y dentro de 5 años este porcentaje que está destinado para inversión a corto plazo lo voy a destinar para ese enganche. Y entonces tú mes con mes vas abonando, ese dinero que tú vas generando te empieza a generar más dinero porque está dentro de una inversión y al final, en lugar de llegar, no sé, con 100,000 pesos para el enganche, llegas con 110,000 pesos por los rendimientos que te pagó. Esto va a depender mucho del rendimiento que hayas obtenido, pero más o menos ese sería el concepto, que el dinero que tú tengas en una cuenta no esté sin hacer nada, que esté trabajando para que te genere más dinero. Este cambio de mentalidad, créanme que tiene un impacto muy positivo en nuestras finanzas personales. El quinto sobre va a tener otro 10% de nuestros ingresos y este va a estar destinado a inversión a largo plazo. Aquí este es uno de los rubros que también considero que son importantes debido a que en este caso quizá el horizonte de inversión lo podemos plantear a un tiempo mucho más alargado. Puede ser incluso para nuestro retiro, porque en el momento en el que yo vi cuánto me iba a tocar de pensión al momento de mi jubilación, realmente me preocupé porque dije, pues yo no voy a poder vivir con ese dinero por el resto de mi vida. Entonces, eso me va a obligar a que tenga que seguir trabajando aún cuando ya esté en edad de retiro. Y la verdad es que dentro de 30 años, cuando yo ya quiera jubilarme, yo sí quiero disfrutar de un retiro placentero. Entonces, en ese sentido, esta inversión a largo plazo puede llevarse de diferentes formas. Puedes comenzar a invertir en un plan personal para el retiro, el cual tiene un horizonte a largo plazo y que está destinado justamente para tu retiro. Puedes abonarlo, por ejemplo, a tu Afore, o incluso si no quieres pagar tantas comisiones, pues puedes aprender a invertir en otros tipos de instrumentos en los cuales tú lo administres y hagas crecer tu patrimonio de forma independiente para garantizar tu tranquilidad financiera al momento de tu retiro. El sobre número 6 va a estar destinado para regalarlo, para dárselo a quien tú más quieras. Porque ¿cuántas veces no nos ha pasado que de repente quizá llega un familiar o un amigo y te dice, oye, ¿sabes qué? Es que necesito que me prestes dinero porque necesito salir de un apuro y bla, bla, bla. Y entonces, pues ya aquí tú así como que dices, híjole, bueno, te presto tanto dinero.
y al final la persona ya no te lo puede pagar y entonces ahí ya se daña la amistad, se daña el lazo familiar y entonces pues entras en un conflicto. Lo ideal sería, pues mejor decir, oye, ¿sabes qué? Quizá no te puedo prestar todo el dinero que tú quieres, pero te puedo regalar esta cantidad de dinero que al final de cuentas, como tú ya lo tienes considerado dentro de este sobre, pues a ti ya no te impacta en tu economía. O quizá tú estás pensando en hacer una donación a un refugio de animales o a un orfanato, a lo que tú quieras. Lo importante es que ya esté considerado dentro de la forma en la que administras tu dinero para que no tenga un impacto. Ahora, igual, tampoco es necesario que cada mes estés regalando esa misma cantidad. Lo puedes ahorrar y al final darlo de una forma más sustanciosa. Incluso también lo puedes considerar para los regalos que se les da a las personas especiales por su cumpleaños o por alguna situación especial. ¿Cuántas veces no llega esa fecha en la que queremos darle un regalo a esa persona especial y tenemos que hacer un esfuerzo o ajustar nuestro presupuesto para poder dárselo, cuando lo podríamos estar considerando desde el principio y ya con eso no tenemos que preocuparnos por nada? Cuando yo escuché hablar por primera vez de este método, me pareció algo incluso que podía ser absurdo, porque decía, ¿cómo voy a poder lograrlo si apenas puedo salir adelante cada mes? Y puede que pienses, híjole, es que no hay forma de que yo pueda separar un 10% de mi salario. Apenas me alcanza para mí y tal vez haciendo un sacrificio podría empezar con 100 pesos. La verdad es que aquí lo importante es que empieces, no importa con cuánto, no importa si son 10 pesos, 100 pesos, 1000 pesos, lo que sea. Lo importante es que comiences a generar el hábito, que lo hagas de forma constante, mes con mes, para que de esta forma puedas poco a poco incrementar este porcentaje hasta que logres distribuirlo a los porcentajes recomendados o de acuerdo a tus necesidades. En mi caso, lo primero que hice fue hacer mi presupuesto personal para poder identificar en qué me estaba gastando mi dinero y qué cosas podía recortar para lograr distribuir mi dinero de esta forma. Que por cierto, si no sabes cómo hacer un presupuesto, de este lado te dejaré un video donde explico cómo hacerlo y cómo fue como yo lo hice. Y una vez que identifiqué todos esos gastos, empecé a trabajar en los porcentajes. De mis gastos generales y de supervivencia, empecé destinando un 90% de mis ingresos. ¿Por qué? Porque el nivel de deuda que yo tenía era muy alto. Entonces no era adecuado que yo dejara de pagar mis deudas para poder empezar a llenar los otros sobres, porque eso me generaría intereses y entonces mi situación empeoraría. Y entonces empecé con el 90% destinado a mis gastos generales, incluyendo mis deudas, y únicamente un 10% que iba destinado a inversión a largo plazo, que era para mi jubilación. Conforme fue pasando el tiempo, me fui dando cuenta que también había algunos gastos que no eran necesarios. Por ejemplo, las plataformas de streaming. Pagaba demasiadas plataformas. Decidí ir eliminando las que no utilizaba y el dinero que iba sobrando lo iba destinando a los otros sobres. Así, poco a poco, fui incrementando y empecé a darle prioridad al 10% en educación. Entonces logré bajar al 80% mis gastos generales y destinar 10% a educación y 10% a inversión a largo plazo. Conforme fui pagando mis deudas, fui liberando más dinero que iba destinando a los diferentes porcentajes y así poco a poco fui modificando la administración que tenía de mi dinero para lograr establecer este sistema. Actualmente lo hago tal cual la recomendación: 55% gastos generales, 10% inversión a largo plazo, 10% inversión a corto plazo, 10% en educación, 10% en ocio y 5% para dar. Espero que mi ejemplo lo puedas utilizar para darte cuenta que no importa con cuánto dinero empieces o no importa con qué porcentaje empieces, lo importante es que lo hagas de forma constante y que poco a poco vayas generando ese hábito que garantizará tu éxito financiero. Si te gustó este video, no olvides darle like y dejarme en los comentarios si te gustó el sistema de los 6 sobres, si tú conoces algún otro o si te gustaría que habláramos de alguno en el canal. De este lado te dejo un video para que aprendas a hacer un presupuesto con una plantilla gratuita incluida. Por acá abajo te dejo un video donde puedes aprender a invertir en el instrumento más seguro de México y acá el botón para que te suscribas. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.